Durante 6 meses, él permaneció en un silencio absoluto, un general retirado, poderoso, millonario y en coma. Mientras todos esperaban el final, fue ella, una joven enfermera llena de empatía, quien permaneció a su lado, hablándole cada día, aunque no obtuviera respuesta. Cuando finalmente abrió los ojos, su vida ya había cambiado. Lo primero que sintió fue su corazón acelerarse por una mujer que ni siquiera conocía. Pero ese amor inesperado enfrentará verdades que podrían destruirlos antes de siquiera comenzar. El silencio de la clínica San Rafael se rompía apenas por el suave murmullo de los monitores y el eco lejano de pasos apresurados por los pasillos. En la 7ª planta, reservada para pacientes de alta complejidad, una habitación permanecía sumida en una quietud particular desde hacía 6 meses. Tras las cortinas de lino blanco, Gabriel Montoro yacía inmóvil, conectado a máquinas que mantenían el ritmo constante de su respiración. Clara Velasco ajustó el termostato de la habitación y observó el rostro del hombre que había llegado a conocer mejor que nadie, aunque él jamás hubiera abierto los ojos para verla. Sus facciones, marcadas por años de disciplina militar, se suavizaban en el descanso forzado. La barba que había crecido durante el coma le daba un aire más humano, menos intimidante que el general que aparecía en las fotografías de revistas empresariales que ocasionalmente llegaban a la clínica. «Buenos días, Gabriel», murmuró Clara, como cada mañana desde que asumió sus cuidados. Su voz tenía esa cadencia dulce que había perfeccionado durante años de tratar con pacientes inconscientes. «Hoy hace un día precioso en Madrid. El sol entra por la ventana como si quisiera despertarte». Mientras verificaba los signos vitales, Clara no pudo evitar estudiar las manos del hombre. Eran grandes, con cicatrices que hablaban de una vida intensa, de decisiones difíciles y batallas ganadas. Según su historial médico, Gabriel Montoro había servido en el ejército durante 15 años antes de convertirse en uno de los empresarios más respetados de España. El atentado que casi le costó la vida había ocurrido durante una reunión de negocios en Barcelona, un evento que la prensa había cubierto extensamente antes de que el silencio médico cayera sobre su estado. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Clara tomó el libro que había traído ese día, una colección de poemas de García Lorca. Había descubierto que a Gabriel le gustaba la poesía, después de encontrar varios volúmenes en el equipaje que su asistente había llevado al hospital. Se sentó en la silla junto a su cama, abrió el libro por una página marcada y comenzó a leer en voz alta. «Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas». Su voz se alzó suavemente, llenando el espacio con palabras que parecían cobrar vida propia. No sabía por qué, pero siempre había sentido que Gabriel la escuchaba. Los médicos le habían explicado que era común que los familiares y cuidadores desarrollaran esa sensación, pero Clara estaba segura de que había algo más. A veces, cuando leía o le hablaba sobre su día, creía percibir cambios sutiles en su respiración, como si alguna parte de él estuviera luchando por emerger. Terminó el poema y cerró el libro, pero no se levantó. En cambio, apoyó la barbilla en su mano y lo observó detenidamente. Era extraño cómo había llegado a preocuparse tanto por este hombre al que técnicamente no conocía. Cada día, al llegar a la clínica, su primer pensamiento era para él. Cada noche, al irse a casa, se llevaba consigo la esperanza de que mañana sería el día en que finalmente despertaría. «¿Sabes qué?», le dijo, aunque sabía que no obtendría respuesta. «Creo que eres el paciente más obstinado que he tenido. Llevas 6 meses durmiendo y yo aquí, esperando a que decidas que ya es hora de abrir los ojos». Clara se acercó más a la cama y, sin pensarlo demasiado, tomó una de sus manos entre las suyas. Era cálida, fuerte, y por un momento se permitió imaginar cómo sería si esos dedos se cerraran alrededor de los suyos en respuesta. «Los médicos dicen que tu cuerpo está sanando bien», continuó, acariciando suavemente el dorso de su mano. «Pero yo creo que estás esperando algo. No sé qué, pero siento que hay algo que te mantiene en este limbo». Un ligero cambio en el ritmo del monitor cardíaco la hizo levantar la vista.
Los números se habían alterado ligeramente, pero volvieron a la normalidad en segundos. Clara frunció el ceño. No era la primera vez que notaba estas pequeñas variaciones cuando le hablaba o lo tocaba. «¿Me estás escuchando, Gabriel?», susurró, acercándose más a su rostro. «Si es así, quiero que sepas que no estás solo, que cada día alguien está aquí esperando a que regreses». Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una emotividad que ella misma no lograba comprender completamente. Había algo en este hombre que la intrigaba, que despertaba en ella una necesidad protectora que iba más allá de su deber profesional. De pronto, como si hubiera estado esperando ese momento exacto, los párpados de Gabriel se contrajeron casi imperceptiblemente. Clara contuvo la respiración, sin apartar la mirada de su rostro. Había sido tan sutil que cualquier otra persona podría haberlo pasado por alto, pero ella lo había visto. «Vamos, Gabriel», murmuró, apretando suavemente su mano. «Sé que estás ahí. Sé que me escuchas». El silencio se espesó entre ellos, cargado de expectativa. Clara sintió su corazón latir con fuerza mientras observaba cada músculo del rostro de Gabriel, esperando, rogando en silencio que ese pequeño movimiento fuera el inicio de algo más grande. Y entonces, como si hubiera estado esperando toda su vida ese momento, Gabriel Montoro abrió los ojos. El mundo se filtró lentamente a través de una neblina espesa y confusa. Gabriel parpadeó varias veces, tratando de enfocar la vista, pero todo parecía borroso y distante. Una luz suave se colaba por lo que parecía ser una ventana, y el sonido constante de máquinas le llegaba como un eco lejano. Intentó mover la cabeza, pero un dolor punzante se extendió por su cuello y hombros. «Gabriel», una voz femenina, suave y cálida, llegó hasta él como un ancla en medio de la confusión. «¿Puedes oírme?». Giró la cabeza hacia el sonido y se encontró con los ojos más expresivos que había visto en su vida. Eran de un color castaño profundo, enmarcados por pestañas largas y oscuras, y lo miraban con una mezcla de alivio y preocupación que no lograba comprender. La mujer que los poseía tenía el cabello recogido en una coleta suelta, algunos mechones rebeldes, enmarcando un rostro delicado pero fuerte. «Soy Clara», le dijo, y su voz le resultó extrañamente familiar, como si hubiera estado escuchándola durante mucho tiempo. «Soy tu enfermera. Has estado dormido durante 6 meses». Gabriel trató de hablar, pero su garganta se sintió áspera y seca. Clara pareció entender inmediatamente y le acercó un vaso con agua, ayudándole a beber pequeños sorbos. El líquido fresco le alivió la garganta, pero no logró calmar la turbulencia que sentía en su interior. «¿Dónde?», logró articular finalmente su voz ronca y quebrada. «Estás en la Clínica San Rafael, en Madrid». Clara se acercó un poco más, y Gabriel pudo percibir un aroma sutil a flores que parecía emanar de ella. «Hubo un accidente, un atentado, pero ya estás a salvo». Las palabras de Clara desencadenaron una cascada de recuerdos fragmentados. Barcelona, una reunión, cristales rotos, gritos, pero todo llegaba a él como piezas de un rompecabezas que no lograba armar completamente. Lo que más lo desconcertaba era la sensación de que conocía la voz de esta mujer, que había estado presente en sus sueños, en las profundidades de su inconsciencia. «Tu voz», murmuró, estudiando su rostro con intensidad. «Te conozco». Clara se sonrojó ligeramente, y Gabriel notó cómo sus mejillas se tiñeron de un rosa suave que la hacía ver aún más hermosa. He estado cuidándote», admitió, apartando brevemente la mirada. «Todos los días. Te leía, te hablaba. Los médicos dicen que a veces los pacientes en coma pueden escuchar». Gabriel sintió algo moverse en su pecho, una calidez que no había experimentado antes. Esta mujer, esta extraña que no era tan extraña, había estado con él durante los meses más vulnerables de su vida. Había sido su compañía constante cuando él no podía responder. No podía agradecerle. No podía siquiera saber que ella estaba ahí. «¿Por qué?», preguntó con una intensidad que sorprendió a ambos. Clara lo miró directamente a los ojos, y Gabriel vio en ellos una profundidad que hablaba de gentileza, de una bondad natural que parecía irradiar de todo su ser. «Porque nadie debería estar solo»,
respondió simplemente, y porque sentía que me necesitabas. Sus palabras tocaron algo profundo en el interior de Gabriel. Durante años había construido su vida alrededor de la independencia, del control, de la fortaleza inquebrantable. Pero en este momento, mirando a esta mujer que había cuidado de él sin esperar nada a cambio, se sintió más vulnerable de lo que había estado nunca. Un médico entró en la habitación, interrumpiendo el momento. Era un hombre mayor con cabello gris y una sonrisa amable. «Señor Montoro, qué alegría verlo despierto», dijo acercándose con un estetoscopio. «Soy el doctor Herrera. Voy a hacerle algunos exámenes básicos». Gabriel permitió que el médico lo examinara, pero sus ojos no se apartaron de Clara. Ella se había alejado un poco para darle espacio al doctor, pero permanecía en la habitación, como si supiera instintivamente que él necesitaba verla para sentirse seguro. «Sus signos vitales son excelentes», anunció el doctor Herrera después de varios minutos. «La recuperación será gradual, pero todo indica que ha superado lo peor. Tendrá que hacer fisioterapia para recuperar completamente la movilidad, pero es un hombre fuerte». Gabriel asintió, aunque su atención siguió centrada en Clara. Había algo en ella que lo tranquilizaba, que hacía que el mundo nebuloso y confuso en el que había despertado pareciera menos amenazante. ¿Hay alguien a quien deba llamar?», preguntó Clara cuando el médico se fue. «¿Familia? ¿Amigos?». Gabriel pensó en su asistente, en los socios de su empresa, en las pocas personas que formaban parte de su círculo social, pero extrañamente no sentía urgencia por contactar con ninguno de ellos. En cambio, lo que más deseaba era que Clara siguiera allí, que siguiera hablándole con esa voz que había sido su guía durante los meses perdidos. «Mi asistente, Marcos», respondió finalmente, «pero no ahora». «Todavía no». Clara asintió, como si comprendiera perfectamente su necesidad de tiempo para procesar lo que había ocurrido. ¿Tienes hambre?», preguntó. Y Gabriel se dio cuenta de que sí, que tenía un hambre voraz que no había sentido en meses. «Sí», respondió, y por primera vez desde que despertó, esbozó una sonrisa débil. «Pero antes, quiero que sepas que te he escuchado. Durante todo este tiempo, tu voz ha sido lo que me mantenía conectado». Clara se acercó de nuevo, y Gabriel pudo ver las lágrimas que se agolpaban en sus ojos. «Bienvenido de vuelta, Gabriel», le dijo, y cuando pronunció su nombre, él sintió que realmente había regresado a la vida. Los días siguientes pasaron en una mezcla de recuperación física y un descubrimiento emocional que Gabriel no había anticipado. Cada mañana, Clara llegaba a su habitación con una sonrisa que parecía iluminar todo el espacio, y cada noche, cuando terminaba su turno, Gabriel sentía como si una parte esencial de su día se fuera con ella. La fisioterapia era agotadora. Sus músculos, debilitados por los meses de inmovilidad, protestaban con cada movimiento. Pero Gabriel había enfrentado desafíos físicos antes, y su determinación militar no había disminuido. Lo que realmente lo descolocaba era la forma en que Clara lo afectaba. «Vamos, solo unos pasos más», le animaba Clara, sosteniéndolo firmemente por el brazo mientras caminaban lentamente por el pasillo. «Lo estás haciendo muy bien». Gabriel podía sentir la calidez de su mano a través de la tela de la bata del hospital, y esa simple conexión física enviaba ondas de conciencia por todo su cuerpo. Era consciente de cada punto donde ella lo tocaba, de la forma en que inclinaba la cabeza cuando se concentraba, del modo en que sus ojos se iluminaban cuando él lograba un pequeño progreso. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Gabriel, deteniéndose junto a la ventana que daba al jardín de la clínica. «Por supuesto», respondió Clara, ajustando su agarre para darle más estabilidad. «¿Por qué te hiciste enfermera?». Clara lo miró sorprendida por la pregunta, y Gabriel vio cómo sus mejillas se sonrojaban ligeramente. «Mi abuela estuvo muy enferma cuando yo era pequeña», comenzó mirando hacia el jardín. «Pasé mucho tiempo en hospitales, viendo cómo los médicos y enfermeras cuidaban de ella. Había una enfermera, María, que siempre tenía tiempo para explicarme lo que pasaba, para hacerme sentir que no estaba sola. Cuando mi abuela murió, decidí que quería ser como María para otras personas». Gabriel sintió una punzada de emoción al escuchar la historia.
Había algo en la vulnerabilidad de Clara, en su honestidad, que tocaba partes de él que había mantenido cerradas durante años. ¿Y tu familia?, preguntó genuinamente interesado. El rostro de Clara se ensombreció ligeramente, y Gabriel notó cómo su agarre se tensó imperceptiblemente. «Solo tengo a mi hermano, Diego», respondió, y había algo en su voz que Gabriel no pudo identificar completamente. «Pero las cosas entre nosotros están complicadas». Gabriel quiso preguntar más, pero algo en la expresión de Clara le dijo que no era el momento adecuado. En cambio, decidió cambiar el tema. «Sabes que tienes una voz preciosa», le dijo, observando cómo ella lo miraba con sorpresa. «Cuando cantabas, durante el coma, a veces lo recuerdo como si fuera un sueño». Clara se detuvo completamente, y Gabriel pudo ver la emoción cruzar por su rostro. «¿Recuerdas eso?», susurró. «Fragmentos», admitió Gabriel. «Tu voz, tus manos cuando me cuidabas, la sensación de que alguien estaba ahí, velando por mí. Nunca había tenido a nadie que se preocupara por mí de esa manera». Clara lo miró con una intensidad que hizo que Gabriel sintiera como si ella pudiera ver directamente en su alma. «¿Qué quieres decir?», Gabriel vaciló. No estaba acostumbrado a abrirse emocionalmente, pero algo en Clara lo hacía querer ser honesto, vulnerable de una manera que nunca había sido. «He vivido solo la mayor parte de mi vida adulta», comenzó. «En el ejército, aprendes a ser autosuficiente, a no depender de nadie. Cuando salí y monté mi empresa, esa mentalidad se mantuvo. Tenía empleados, socios, conocidos, pero nadie que realmente se preocupara por Gabriel, la persona». Clara se acercó un poco más, y Gabriel pudo percibir la compasión en sus ojos. «Todos necesitamos a alguien que se preocupe por nosotros», le dijo suavemente, «especialmente cuando estamos en nuestro momento más vulnerable». Sus palabras resonaron en Gabriel con una fuerza que no había esperado. Durante su carrera militar y empresarial, había construido una reputación de ser implacable, estratégico, siempre en control. Pero aquí, con Clara, se sentía como si pudiera ser simplemente humano. «¿Puedo preguntarte algo ahora?», dijo Clara, y Gabriel asintió. «¿Qué es lo que más extrañas de antes del accidente?». Gabriel lo pensó por un momento, esperando que la respuesta fuera su empresa, su rutina, su independencia, pero se sorprendió al darse cuenta de que no echaba de menos nada de su vida anterior. «Honestamente», respondió mirándola directamente a los ojos, «no echo de menos nada. Esta experiencia, despertar y encontrarte aquí, es como si hubiera estado viviendo en piloto automático durante años, y ahora finalmente estoy realmente vivo». Clara contuvo la respiración, y Gabriel pudo ver cómo sus pupilas se dilataron ligeramente. Había una tensión entre ellos que era palpable, una corriente eléctrica que parecía crecer cada día. «Gabriel», comenzó a decir, pero se detuvo cuando se acercó una de las otras enfermeras. «Clara, el doctor Herrera te necesita en la habitación 302», dijo la enfermera, y Gabriel notó cómo Clara se apartó ligeramente de él. «Por supuesto», respondió Clara, recomponiendo su profesionalismo. «Gabriel, ¿puedes regresar a tu habitación solo o prefieres que llame a alguien?». «Puedo hacerlo», respondió Gabriel, aunque la verdad era que hubiera preferido que ella lo acompañara. Mientras Clara se alejaba, Gabriel se quedó parado junto a la ventana, observando su figura hasta que desapareció por el pasillo. Había algo en ella que lo intrigaba más allá de la atracción física que sentía. Era su compasión, su fuerza silenciosa, la forma en que lo hacía sentir como si fuera digno de cuidado y atención. Pero también había notado las sombras que cruzaban por su rostro cuando hablaba de su hermano, la forma en que a veces parecía llevar una carga invisible sobre sus hombros. Gabriel, con su experiencia militar, había aprendido a leer a las personas y sabía que Clara ocultaba algo importante. Mientras regresaba lentamente a su habitación, Gabriel se dio cuenta de que por primera vez en años se sentía genuinamente interesado en conocer a otra persona. No solo desearla, sino conocerla profundamente, entender qué la motivaba, qué la hacía feliz, qué la preocupaba. Y eso, para un hombre que había vivido la mayor parte de su vida adulta enfocado únicamente en objetivos profesionales,
Era una revelación completamente nueva. Clara no podía concentrarse en sus otros pacientes. Después de dejar a Gabriel en el pasillo, había intentado sumergirse en sus tareas rutinarias, pero sus pensamientos volvían constantemente a él. La forma en que la había mirado cuando le dijo que se sentía vivo por primera vez, la intensidad de sus ojos cuando hablaba con ella, la manera en que su voz se volvía más suave cuando pronunciaba su nombre. Era peligroso, lo sabía. Había cruzado una línea invisible que separa el cuidado profesional del personal, y cada día que pasaba, esa línea se difuminaba más. Esa noche, después de terminar su turno, Clara se dirigió a su pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. El trayecto en metro le daba tiempo para pensar, para tratar de poner en perspectiva lo que estaba sintiendo, pero cuando llegó a casa y vio el mensaje de texto de su hermano Diego esperándola, toda la tranquilidad que había logrado construir se desplomó. «Clara, necesito verte. Es urgente. Café Luna, mañana a las 7». Clara miró el mensaje con el corazón acelerado. Diego solo la contactaba cuando necesitaba algo, y esas veces nunca traían nada bueno. Su hermano había tenido problemas desde que salió del ejército hace 3 años, problemas que Clara había intentado ayudar a resolver sin éxito. Esa noche durmió mal, con pesadillas confusas donde Gabriel y Diego se mezclaban en escenarios que no lograba comprender completamente. Despertó con una sensación de ansiedad que la acompañó durante todo el camino al hospital. Cuando entró en la habitación de Gabriel esa mañana, él estaba despierto, leyendo un periódico que alguien le había traído. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que el corazón de Clara se acelerara. «Buenos días», le dijo dejando el periódico a un lado. «Has llegado antes de lo habitual». Clara se dio cuenta de que tenía razón. Sin pensarlo conscientemente, había modificado su rutina para poder pasar más tiempo con él antes de que comenzara el día oficial. «¿Cómo te sientes esta mañana?», preguntó, acercándose para revisar sus signos vitales, aunque sabía que los monitores ya le habían dado toda la información que necesitaba. «Mejor cada día», respondió Gabriel, y cuando Clara se inclinó para ajustar el tensiómetro, él respiró profundamente. «Llevas un perfume diferente hoy». Clara se sonrojó. Se había puesto unas gotas de perfume esa mañana, algo que rara vez hacía para trabajar. Es solo algo que tenía en casa», murmuró evitando su mirada. Gabriel la observó con atención, y Clara pudo sentir cómo sus ojos estudiaban su rostro. «¿Ha pasado algo?», preguntó. «Pareces preocupada». La perspicacia de Gabriel la sorprendió. Había aprendido a ocultar sus emociones durante años de trabajo en el hospital, pero él parecía poder leer a través de sus defensas. «No es nada importante», respondió tratando de sonar convincente. «Solo asuntos familiares». Gabriel se incorporó ligeramente en la cama y Clara pudo ver cómo su expresión se volvía más seria. «¿Quieres hablar de ello?», ofreció. «Sé que yo he estado haciendo todas las preguntas personales, pero me gustaría poder ayudarte de alguna manera». Clara lo miró, sorprendida por la sinceridad de su ofrecimiento. Durante los últimos años, había estado tan enfocada en cuidar de otros que había olvidado cómo se sentía que alguien se preocupara por ella. «Mi hermano», comenzó, pero se detuvo, insegura de cuánto debería revelar. «¿El que mencionaste el otro día?», preguntó Gabriel suavemente. Clara asintió, sentándose en la silla junto a su cama. «Diego es 3 años mayor que yo. Sirvió en el ejército durante 8 años, pero cuando salió no pudo adaptarse bien a la vida civil. Ha tenido problemas con el alcohol, con el trabajo, con algunas personas». Gabriel la escuchó sin interrumpir, y Clara pudo ver comprensión en sus ojos. «El servicio militar puede ser muy duro», dijo finalmente. «Algunos de nosotros tenemos más dificultades que otros para reintegrarnos». «¿Qué tipo de problemas?», Clara vaciló. No podía contarle toda la verdad. No podía mencionar que Diego había estado involucrado con un grupo de exmilitares que habían expresado públicamente su desacuerdo con ciertas políticas gubernamentales y empresariales. No podía decirle que su hermano había mencionado el nombre de Gabriel Montoro en conversaciones que la habían llenado de terror. «Problemas de dinero, principalmente», respondió, lo cual era cierto,
aunque no toda la verdad. A veces me pide ayuda, pero yo no tengo mucho que dar. Gabriel la observó durante un momento, y Clara tuvo la sensación de que él sabía que había más en la historia de lo que ella estaba contando. ¿Sabes qué?, dijo finalmente. Cuando salga de aquí, me gustaría conocer a tu hermano. Quizás pueda ayudarlo a encontrar trabajo. Mi empresa siempre necesita gente con experiencia militar. Las palabras de Gabriel golpearon a Clara como un rayo. La idea de que Gabriel y Diego se conocieran la llenó de pánico, aunque no podía explicar completamente por qué. Eso es muy generoso de tu parte, logró decir. Pero no sé si Diego estaría interesado. Gabriel se acercó más a ella, y Clara pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Clara, quiero que sepas que lo que siento por ti no es solo gratitud, dijo, su voz volviéndose más baja e íntima. Sé que esto es complicado, que hay reglas profesionales, pero no puedo fingir que no existe esta conexión entre nosotros. Clara sintió como si el aire hubiera abandonado la habitación. Gabriel había verbalizado lo que ambos habían estado sintiendo, y ahora la tensión que había estado construyéndose entre ellos se había vuelto imposible de ignorar. Gabriel, susurró, pero no sabía cómo continuar. Él extendió su mano hacia ella, y Clara, sin pensar, puso la suya en la de él. El contacto envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. Dime que no sientes lo mismo, le dijo Gabriel, entrelazan sus dedos con los de ella. Dime que estoy imaginando esto, y nunca más volveré a mencionarlo. Clara lo miró a los ojos, y en ellos vio una vulnerabilidad que contrastaba fuertemente con la imagen del empresario poderoso que había visto en las revistas. En ese momento era simplemente un hombre que había despertado de un coma y se había encontrado con algo que no esperaba. No puedo decir eso, admitió finalmente, porque estaría mintiendo. Gabriel sonrió, y Clara sintió como si el sol hubiera salido después de una tormenta. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó él. Clara sabía que estaba parada en el borde de un precipicio. Un paso más y su vida cambiaría para siempre. Pero mirando a Gabriel, sintiendo la calidez de su mano, no pudo encontrar la fuerza para alejarse. No lo sé, respondió honestamente, pero me gustaría averiguarlo. El encuentro con Diego al día siguiente fue exactamente lo que Clara había temido. Su hermano llegó al Café Luna con ojeras profundas y esa expresión tensa que había aprendido a asociar con problemas graves. Cuando la vio, su rostro se relajó ligeramente, pero Clara notó que sus manos temblaban al tomar la taza de café. ¿Estás bien?, preguntó Clara, estudiando su rostro con preocupación. Diego evitó su mirada, concentrándose en remover el azúcar de su café con movimientos nerviosos. Clara, necesito que sepas algo sobre el trabajo que he estado haciendo últimamente, comenzó, y la voz le tembló ligeramente. No es exactamente legal. El corazón de Clara se hundió. Había sospechado que Diego estaba involucrado en algo peligroso, pero había esperado estar equivocada. ¿Qué has hecho, Diego?, preguntó tratando de mantener la voz calmada. Un grupo de exmilitares, explicó, mirando nerviosamente alrededor del café. Estábamos investigando a ciertas empresas que se beneficiaron de contratos militares mientras nosotros estábamos en servicio. Empresas que hicieron fortunas mientras nuestros compañeros morían con equipo defectuoso. Clara sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué tipo de investigación?, preguntó, aunque temía la respuesta. Diego finalmente la miró a los ojos, y Clara vio en ellos una mezcla de culpa y desesperación. Lo del empresario Gabriel Montoro en Barcelona, murmuró. No fue un atentado random, Clara. Fue dirigido. Clara sintió como si hubiera recibido un golpe físico. El aire abandonó sus pulmones y tuvo que agarrarse del borde de la mesa para no caerse. Dime que no estuviste involucrado, susurró, aunque la expresión de Diego ya le había dado la respuesta. No directamente, se apresuró a decir. Yo solo proporcioné información sobre sus rutinas, sus horarios. No sabía que iban a... No pensé que llegarían tan lejos. Clara se levantó bruscamente, sintiendo náuseas. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Gabriel estuvo en coma durante 6 meses. 6 meses, Diego. Podría haber muerto. Lo sé,
Diego se agarró la cabeza con las manos. Por eso te lo estoy contando, porque me enteré de que trabajas en la clínica donde está internado. Clara, no puedes estar cerca de él. ¿Por qué no?, preguntó Clara, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. Porque el grupo cree que va a hablar, que va a identificar a quien organizó todo, y si descubren que tienes alguna conexión conmigo. Diego no terminó la frase, pero no hizo falta. Clara se sentó de nuevo, sintiendo como si su mundo se hubiera desplomado. Durante semanas había estado cuidando, consolando y enamorándose del hombre que su hermano había ayudado a atacar. La ironía era tan cruel que casi la hizo reír histéricamente. «Tengo que irme», murmuró, levantándose de nuevo. «Clara, espera». Diego la agarró del brazo. «Hay más. El grupo sospecha que Montoro va a recuperarse completamente. Están planeando terminar lo que empezaron». Clara se liberó de su agarre, mirándolo con horror. «¿Me estás diciendo que van a intentar matarlo de nuevo?» «No, si tú me ayudas». Diego se acercó más bajando la voz. «Necesito que me des información sobre su estado, sobre cuándo planean darlo de alta, sobre su seguridad. Si cooperas, puedo convencerlos de que dejen el asunto». Clara lo miró con una mezcla de amor fraternal y repulsión total. «No voy a ayudarte a hacer daño a Gabriel», dijo firmemente. «¿Gabriel?» Diego la miró con sorpresa. «¿Lo llamas por su nombre?» Clara se dio cuenta de su error demasiado tarde. «Es mi paciente. Por supuesto que...» «No», Diego la interrumpió estudiando su rostro. «Es más que eso, ¿verdad? Dios mío, Clara, te has enamorado de él». Clara no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Esto es perfecto», murmuró Diego, y Clara pudo ver cómo se le ocurría una idea. «Si estás cerca de él, si confía en ti, puedes...» «No», Clara lo interrumpió rotundamente. «No voy a traicionarlo. Y tú vas a dejar este grupo, Diego. Ahora mismo». «No puedes pedirme eso», respondió Diego. «Estoy metido muy profundo. Si intento salir, entonces voy a la policía». Clara se levantó, decidida. «Les voy a contar todo». Diego la agarró del brazo con fuerza. «Si haces eso, estás firmando mi sentencia de muerte. Y posiblemente la tuya también». Clara lo miró, viendo por primera vez la profundidad real del problema en el que su hermano se había metido. «¿Qué quieres que haga entonces?», preguntó, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. «Ayúdame a salir de esto limpiamente», suplicó Diego. «Dame información que pueda usar para convencerlos de que dejen en paz a Montoro. Algo que demuestre que no es una amenaza». Clara se quedó en silencio por un momento, pensando en Gabriel, en la forma en que la miraba, en la confianza que había depositado en ella. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «No tenemos mucho tiempo», respondió Diego. «Máximo una semana». Clara salió del café sintiéndose como si hubiera envejecido años en una hora. El camino de regreso al hospital se le hizo eterno, y cuando finalmente entró en la habitación de Gabriel, él la estaba esperando con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente al ver su expresión. «¿Qué ha pasado?», preguntó, incorporándose en la cama. Clara lo miró y por un momento consideró contarle todo. Pero las palabras de Diego resonaron en su mente. Si Gabriel descubría la verdad, si trataba de buscar justicia, tanto Diego como ella podrían estar en peligro mortal. «Solo problemas familiares», mintió acercándose a él con piernas temblorosas. Gabriel la estudió cuidadosamente, y Clara supo que no la había convencido completamente. «Clara», dijo suavemente, extendiendo su mano hacia ella, «pase lo que pase, quiero que sepas que puedes confiar en mí». Sus palabras fueron como un puñal en el corazón de Clara. Tomó su mano, sintiendo la calidez y la fuerza que tanto había llegado a significar para ella, sabiendo que estaba viviendo una mentira que podría destruir todo lo que había crecido entre ellos. Los siguientes días fueron una tortura emocional para Clara. Cada sonrisa de Gabriel, cada momento de intimidad que compartían, cada gesto de confianza que él le mostraba, se sentía como una traición a su propia conciencia. Gabriel había comenzado a caminar sin ayuda. Su recuperación física era notable, pero Clara apenas podía disfrutar de su progreso. «Hoy me han dicho que podré salir de la clínica en una semana», anunció Gabriel esa mañana,
con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Aunque tendré que seguir con fisioterapia ambulatoria. Clara sintió como si le hubieran dado una bofetada. Una semana. Exactamente el plazo que Diego le había dado. Eso es maravilloso, logró decir forzando una sonrisa. Gabriel se acercó a ella tomando sus manos entre las suyas. Clara, quiero pedirte algo, dijo, su voz volviéndose más seria. Cuando salga de aquí, me gustaría que vinieras conmigo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara, aunque su corazón ya estaba acelerado. Quiero que seas mi enfermera privada durante la recuperación, explicó Gabriel. Pero más que eso, quiero que exploremos esto que hay entre nosotros sin las limitaciones del hospital. Clara sintió como si estuviera siendo desgarrada en dos direcciones. La parte de ella que se había enamorado de Gabriel quería gritar que sí, que lo seguiría a cualquier parte. Pero la parte que sabía la verdad sobre su hermano, sobre el peligro que rodeaba a Gabriel, sabía que tenía que protegerlo, incluso si eso significaba alejarse de él. Gabriel, comenzó, pero fue interrumpida cuando la puerta se abrió y entró un hombre que Clara no reconoció. Era alto, de complexión atlética, con cabello gris y una presencia que comandaba respeto inmediatamente. Gabriel se tensó al verlo, y Clara pudo percibir un cambio en toda la atmósfera de la habitación. «General Montoro», dijo el hombre haciendo una ligera inclinación de cabeza. «Soy el coronel Vega, de Inteligencia Militar». Gabriel se irguió automáticamente, y Clara pudo ver cómo su postura militar regresaba instantáneamente. «Coronel», respondió Gabriel, «¿a qué debo el honor? Me temo que necesito hablar con usted sobre el incidente en Barcelona», dijo el coronel Vega mirando significativamente a Clara. «En privado. Clara es de mi total confianza», respondió Gabriel firmemente. «Puede hablar delante de ella». Clara sintió pánico. Lo último que necesitaba era estar presente durante una conversación sobre la investigación del atentado. «Creo que debería ir a revisar a mis otros pacientes», dijo rápidamente, dirigiéndose hacia la puerta. «No, quédate». Gabriel la detuvo, tomándola de la mano. «Por favor». El coronel Vega los observó a ambos con atención antes de continuar. «General, hemos estado investigando el atentado durante estos meses. Hemos identificado a varios sospechosos, incluido un grupo de exmilitares que han estado expresando descontento con ciertas políticas empresariales y gubernamentales». Clara sintió como si fuera a desmayarse. Sus piernas se debilitaron y tuvo que apoyarse discretamente en la pared. «¿Tienen nombres?», preguntó Gabriel, su voz volviéndose más dura. «Algunos, pero lo que más nos preocupa es que hemos interceptado comunicaciones que sugieren que el grupo no ha abandonado su objetivo. Creemos que pueden intentar algo de nuevo cuando usted salga de la clínica». Gabriel apretó la mano de Clara y ella pudo sentir la tensión en su agarre. «¿Qué recomiendan?», preguntó Gabriel. «Seguridad personal las 24 horas, al menos durante los primeros meses, y preferiblemente mantener un perfil bajo respecto a su ubicación y rutinas». Clara se dio cuenta de que tenía que salir de la habitación antes de que dijera algo que la delatara. «Disculpen», murmuró. «Realmente necesito atender a otros pacientes». Esta vez Gabriel no la detuvo, pero pudo sentir sus ojos siguiéndola mientras salía. Una vez en el pasillo, Clara se apoyó contra la pared, respirando profundamente. La situación era mucho peor de lo que había imaginado. No solo Diego estaba involucrado en algo peligroso, sino que las autoridades ya estaban investigando. Y ahora Gabriel iba a tener seguridad personal, lo que haría imposible que Diego y su grupo se acercaran a él. Pero también significaba que cualquier información que ella pudiera proporcionarle a Diego sería aún más valiosa. Esa tarde, cuando su turno terminó, Clara encontró un mensaje de Diego esperándola. «Café Luna, 1 hora». Con el corazón pesado, Clara se dirigió al encuentro, sabiendo que tendría que tomar una decisión que cambiaría todo. Diego la estaba esperando en el mismo rincón del café, pero esta vez parecía aún más desesperado. «¿Qué has averiguado?», preguntó sin preámbulos. Clara lo miró viendo en él al hermano que había criado después de que sus padres murieran, al hombre que había luchado por su país y que ahora estaba perdido en un mundo que no comprendía. «Diego,
Tienes que entregarte, dijo firmemente. La inteligencia militar ya sabe sobre tu grupo. Están investigando. El rostro de Diego se puso pálido. ¿Cómo lo sabes? Hoy vino un coronel a hablar con Gabriel. Saben que el grupo planea intentar algo más. Diego se pasó las manos por el cabello, claramente aterrorizado. Clara, si me entregan, no solo me procesarán a mí. Todo el grupo caerá. Y algunos de ellos no van a permitir que eso pase. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si no les doy algo útil pronto, van a decidir que tanto tú como yo somos un riesgo de seguridad. Clara sintió como si el mundo se hubiera vuelto loco. ¿Me estás amenazando?, preguntó, incrédula. Te estoy advirtiendo, respondió Diego agarrándola de las manos. Clara, por favor, solo necesito saber cuándo sale del hospital, qué tipo de seguridad va a tener, dónde va a estar. Con esa información, puedo convencerlos de que esperen, de que busquen otra oportunidad más adelante cuando las cosas se calmen. Clara lo miró a los ojos, viendo la desesperación real que había en ellos. Pero también pensó en Gabriel, en la confianza que había depositado en ella, en el amor que había crecido entre ellos. No puedo hacerlo, Diego, dijo finalmente. No puedo traicionar a Gabriel. Diego la soltó, su expresión volviéndose más dura. Entonces has elegido a un extraño por encima de tu propia familia, dijo levantándose. Espero que puedas vivir con las consecuencias. Mientras Diego se alejaba, Clara se quedó sentada en el café, sintiendo como si hubiera perdido tanto a su hermano como cualquier posibilidad de un futuro con Gabriel, porque sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz, y cuando eso pasara, Gabriel nunca podría perdonarla por haberle ocultado algo tan importante. Gabriel notó inmediatamente el cambio en Clara cuando regresó al día siguiente. Sus ojos, que siempre lo habían mirado con calidez y cariño, ahora parecían evasivos. Sus sonrisas se veían forzadas, y la espontaneidad que tanto lo atraía de ella había desaparecido. ¿Estás bien?, le preguntó mientras ella verificaba rutinariamente sus signos vitales. Desde ayer, después de que vino el coronel Vega, pareces distante. Clara evitó su mirada, concentrándose en anotar números en su historia clínica. Solo estoy cansada, respondió. Han sido días muy intensos. Gabriel la estudió cuidadosamente. Su experiencia militar le había enseñado a leer el lenguaje corporal, y todo en Clara gritaba que estaba mintiendo. Pero más que eso, parecía asustada. Clara, mírame, le dijo suavemente, tomando su mano para detener sus movimientos nerviosos. Cuando ella finalmente levantó la vista, Gabriel pudo ver lágrimas contenidas en sus ojos. ¿Qué te ha pasado?, preguntó, su voz volviéndose más intensa. ¿Alguien te ha hecho daño? Clara negó con la cabeza rápidamente, pero Gabriel pudo ver que luchaba por mantener la compostura. Es complicado, murmuró. Gabriel se incorporó en la cama, acercándose más a ella. Escúchame, dijo, su voz volviéndose firme pero tierna. En 2 días salgo de aquí. Quiero que vengas conmigo, que seas parte de mi vida, pero para eso necesito que confíes en mí, completamente. Clara lo miró con una expresión de dolor tan profunda que Gabriel sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Gabriel, hay cosas que no sabes sobre mí, comenzó, su voz temblando. Cosas que podrían cambiar la forma en que me ves. No me importa, respondió Gabriel inmediatamente. No me importa tu pasado, tus errores, tus secretos. Lo único que me importa es la mujer que me cuidó cuando estaba más vulnerable, la mujer que me hizo querer vivir de nuevo. Sus palabras fueron demasiado para Clara. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, y Gabriel la atrajo hacia él, abrazándola mientras sollozaba contra su pecho. «Shh», murmuró, acariciando su cabello. «Estás a salvo. Pase lo que pase, estoy aquí». Clara se aferró a él como si fuera su único ancla en una tormenta. Por un momento permitió que la ilusión de seguridad la envolviera, que la calidez y la fuerza de Gabriel la tranquilizaran. «Gabriel», susurró contra su pecho, «si supieras la verdad sobre mí, me odiarías». Gabriel se apartó ligeramente para poder mirarla a los ojos, secando suavemente sus lágrimas con sus pulgares.
Imposible, dijo con convicción absoluta. Podría estar decepcionado, herido, confundido, pero nunca podría odiarte. En ese momento, Clara estuvo a punto de contarle todo. Las palabras estaban en la punta de su lengua. La necesidad de liberarse del peso del secreto era casi insoportable. Pero entonces pensó en Diego, en las amenazas veladas del grupo, en el peligro en el que podría poner a Gabriel si hablaba. En lugar de confesar, hizo algo impulsivo. Se acercó más a Gabriel y por primera vez lo besó. El beso fue suave al principio, tentativo, pero cuando Gabriel respondió se profundizó. Clara pudo sentir toda la tensión, el miedo y el amor contenido fluyendo entre ellos. Gabriel la besó como si fuera preciosa, como si fuera algo que había estado esperando toda su vida sin saberlo. Cuando se separaron, ambos estaban respirando agitadamente. «Clara», murmuró Gabriel, su voz ronca. «¿Estás segura?» Ella asintió, aunque sabía que nada en su vida había estado menos seguro. Solo quiero sentirme cerca de ti», susurró. Gabriel la besó de nuevo, esta vez con más intensidad. Sus manos se enredaron en el cabello de Clara, y ella pudo sentir el latido acelerado de su corazón contra el suyo. «Te amo», murmuró Gabriel contra sus labios, y las palabras fueron como un bálsamo y una tortura al mismo tiempo. «Yo también te amo», respondió Clara, y al decirlo se dio cuenta de que era completamente cierto, lo que hacía todo mucho más doloroso. El momento fue interrumpido por un golpe en la puerta. Clara se apartó rápidamente, recomponiendo su uniforme mientras Gabriel se las arreglaba para parecer más presentable. «Adelante», dijo Gabriel, su voz aún ligeramente alterada. Para horror de Clara, el coronel Vega entró de nuevo, esta vez acompañado por otro hombre en traje civil. «General Montoro», dijo el coronel, «le presento al detective Ramírez, de la Policía Nacional. Tiene algunas preguntas adicionales sobre el caso». Gabriel asintió, pero Clara pudo ver cómo su expresión se endurecía ligeramente. «Por supuesto», respondió. El detective Ramírez miró a Clara significativamente. «Señorita, ¿podría dejarnos solos? Esta conversación es de naturaleza confidencial». Clara asintió rápidamente, aliviada de tener una excusa para salir. «Claro, tengo otros pacientes que atender», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Pero cuando estaba a punto de salir, el detective Ramírez la detuvo. «Disculpe, señorita, ¿podría decirme su nombre completo para nuestros registros?» Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Clara Velasco», respondió, tratando de mantener la voz firme. Vio cómo el detective anotaba su nombre y pudo jurar que vio un destello de reconocimiento en sus ojos. «Gracias, señorita Velasco», dijo. «Es posible que tengamos algunas preguntas para usted más adelante, ya que ha estado en contacto cercano con el general Montoro». Clara asintió. Salió de la habitación con piernas temblorosas. En el pasillo se apoyó contra la pared, respirando profundamente. La investigación se estaba acercando, y era solo cuestión de tiempo antes de que conectaran los puntos entre ella y Diego. Esa noche, Clara regresó a su apartamento para encontrar la puerta abierta. Su corazón se aceleró mientras entraba cautelosamente, temiendo lo que podría encontrar. Diego estaba sentado en su sofá, pero no estaba solo. Dos hombres que Clara no reconoció estaban con él, ambos con expresiones que no prometían nada bueno. «Hola, hermana», dijo Diego, y su voz sonaba diferente, más fría. «Creo que es hora de que tengamos una conversación más seria». Clara cerró la puerta detrás de ella, manteniendo la compostura aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación podían escucharlo. «Diego, ¿qué significa esto?», preguntó, mirando a los dos extraños que estaban con su hermano. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con cicatrices visibles en las manos, se levantó. «Señorita Velasco, soy el capitán retirado Herrero», dijo con voz grave. «Su hermano nos ha estado hablando de su situación única». Clara miró a Diego con reproche. «¿Qué les has contado?» «Lo suficiente», respondió Diego evitando su mirada. «Clara, ellos saben que trabajas directamente con Montoro. Saben que tienes acceso a información que necesitamos». El segundo hombre, más joven pero con la misma dureza en los ojos, se acercó a ella.
Sabemos que mañana dan de alta a Montoro, dijo. Lo que necesitamos saber es exactamente cuándo, por dónde va a salir y qué tipo de escolta va a tener. No voy a ayudarles, respondió Clara firmemente, aunque por dentro temblaba. El capitán Herrero sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Creo que no entiende la situación, señorita. Su hermano ya está muy involucrado en esto. Si nosotros caemos, él cae con nosotros. Y en prisión los exmilitares que traicionan a sus compañeros no suelen vivir mucho tiempo. Clara sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Me están amenazando?, preguntó, mirando alternativamente a los tres hombres. Le estamos explicando la realidad, respondió el hombre más joven. Usted puede ayudar a que esto termine rápido y limpio, o puede condenar a su hermano a una muerte segura. Diego finalmente se levantó, acercándose a ella. Clara, por favor, suplicó. Solo danos la información. Una vez que terminemos esto, todos estaremos a salvo. ¿Terminar esto cómo exactamente?, preguntó Clara, aunque temía la respuesta. Montoro sabe demasiado, explicó el capitán Herrero. Si habla con los investigadores, si identifica a las personas involucradas, todo nuestro trabajo se vendrá abajo. Pero si algo le pasara antes de que pueda testificar... No, Clara los interrumpió rotundamente. No voy a ser parte de un asesinato. El ambiente en la habitación se tensó inmediatamente. Entonces está eligiendo a un extraño por encima de su propia familia, dijo el hombre más joven, acercándose más a ella con una expresión amenazante. Estoy eligiendo no ser cómplice de un crimen, respondió Clara, retrocediendo hacia la puerta. Pero el capitán Herrero se movió más rápido, bloqueando su salida. Me temo que ya es cómplice, señorita Velasco, dijo. Su hermano la involucró en esto desde el momento en que le pidió información. Si vamos a juicio, su nombre aparecerá como colaboradora. Clara miró a Diego con horror. ¿Qué has hecho?, susurró. Tenía que hacerlo, respondió Diego desesperado. Era la única forma de mantenerlos alejados de ti. Si pensaban que ya eras parte del grupo, no te verían como una amenaza. Clara se dio cuenta de la trampa en la que había caído. Sin importar lo que hiciera ahora, ya estaba implicada. Tiene hasta mañana al mediodía, dijo el capitán Herrero. Nos dará toda la información sobre la salida de Montoro, o tomaremos medidas para asegurar el silencio de ambos. Los hombres se dirigieron hacia la puerta, pero el más joven se detuvo junto a Clara. Por cierto, dijo con una sonrisa cruel, sabemos sobre su pequeño romance con Montoro. Debe ser doloroso saber que está enamorada del hombre que va a tener que traicionar. Después de que se fueron, Clara y Diego se quedaron solos en el apartamento. Clara se dejó caer en una silla, sintiendo como si toda la energía hubiera abandonado su cuerpo. ¿Cómo pudiste hacer esto?, preguntó, mirando a su hermano con una mezcla de amor y repulsión. Tenía que protegerte, respondió Diego sentándose frente a ella. Clara, estos hombres son peligrosos. Si pensaran que eres una amenaza... Ahora soy una amenaza de todas formas, lo interrumpió Clara. Diego, Gabriel no es el enemigo. Es un hombre bueno que estuvo a punto de morir por culpa de tu grupo. Es un empresario que se enriqueció con contratos militares mientras nuestros compañeros morían, replicó Diego. ¿Sabes cuántos soldados murieron por equipo defectuoso que su empresa aprobó? Clara lo miró con shock. ¿Estás seguro de eso? Diego vaciló por un momento. El grupo tiene evidencia, dijo, pero su voz sonaba menos convincente. ¿Has visto esa evidencia tú mismo?, presionó Clara. Diego no respondió, y Clara se dio cuenta de que su hermano había sido manipulado tanto como ella. Diego, creo que te han utilizado, dijo suavemente. Creo que te han hecho creer cosas que no son ciertas para justificar lo que hicieron. No importa ya, respondió Diego, pasándose las manos por el cabello. Estamos metidos en esto, Clara. No hay vuelta atrás. Clara se levantó dirigiéndose hacia la ventana. Podía ver las luces de Madrid extendiéndose ante ella, y en algún lugar de esa ciudad estaba Gabriel, preparándose para salir del hospital al día siguiente, sin saber que la mujer de la que se había enamorado estaba siendo presionada para traicionarlo. ¿Qué pasa si le cuento todo a Gabriel?, preguntó. ¿Qué pasa si le digo la verdad y le pido ayuda? Entonces Herrero y su gente matarán a ambos, respondió Diego sin dudarlo. Clara, estos hombres han matado antes.
no dudarán en hacerlo de nuevo. Clara cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión imposible sobre sus hombros. Traicionar a Gabriel significaba destruir cualquier posibilidad de un futuro juntos, pero también significaba mantenerlo vivo. No traicionarlo significaba arriesgar no solo su vida, sino también la de Diego. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó finalmente. «Hasta mañana al mediodía», respondió Diego. «Clara, lo siento mucho. Si hubiera sabido que te enamorarías de él, ¿habrías hecho las cosas diferente?», preguntó Clara girándose para mirarlo. Diego no respondió, y esa falta de respuesta le dijo a Clara todo lo que necesitaba saber. Esa noche, Clara no durmió. Se quedó despierta, pensando en Gabriel, en la forma en que la había besado esa tarde, en las palabras de amor que se habían dicho. Pensó en la confianza que él había depositado en ella, en cómo había dicho que podría estar decepcionado o herido, pero nunca odiarla. Pero Clara sabía que esto sería diferente. Esto no era un error del pasado o un secreto menor. Esto era una traición que podría costarle la vida. Mientras el amanecer se filtraba por su ventana, Clara tomó una decisión que cambiaría todo, pero que era la única que podía vivir consigo misma. Clara llegó al hospital esa mañana con una determinación férrea. Había tomado su decisión durante las largas horas de insomnio y ahora tenía que ejecutarla antes de que perdiera el valor. Gabriel la estaba esperando con una sonrisa radiante. Estaba vestido con ropa civil, por primera vez desde que lo conocía, unos pantalones oscuros y una camisa blanca que acentuaban su físico atlético. Parecía un hombre completamente diferente al paciente vulnerable del que se había enamorado. «Buenos días, preciosa», le dijo acercándose para besarla suavemente en los labios. «Hoy es el gran día». Clara respondió al beso, memorizando la sensación, sabiendo que podría ser el último. «Gabriel, necesito hablar contigo», dijo tomando sus manos. «Es importante». Gabriel notó inmediatamente la seriedad en su tono. «¿Qué pasa?», preguntó, estudiando su rostro. Clara respiró profundamente, preparándose para las palabras más difíciles de su vida. «Gabriel, hay algo sobre mi hermano que necesitas saber, algo sobre el atentado». La expresión de Gabriel cambió instantáneamente, volviéndose más alerta. «¿Qué tipo de información?», preguntó, su voz tomando un tono más cauteloso. «Mi hermano Diego. Él estaba involucrado con el grupo que te atacó», confesó Clara sintiendo cómo las palabras le desgarraban la garganta. «No directamente en el atentado, pero proporcionó información sobre tus rutinas». Gabriel se apartó de ella lentamente, como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Qué estás diciendo?», murmuró. «Estoy diciendo que mi hermano es parte del grupo que intentó matarte», continuó Clara, las lágrimas comenzando a fluir, «y que yo lo sabía desde hace días». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel la miró con una expresión que Clara nunca había visto antes, una mezcla de shock, traición y dolor tan profundo que casi la hizo colapsar. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó finalmente, su voz controlada pero fría. «Desde hace una semana», admitió Clara. «El día después de que vino el coronel Vega». Gabriel se alejó más, sentándose en el borde de la cama. «Todo este tiempo», murmuró, «todo este tiempo me has estado mintiendo». «Gabriel, por favor, déjame explicarte», suplicó Clara acercándose a él. No sabía cómo decírtelo, estaba aterrorizada. «¿Aterrorizada de qué?», preguntó Gabriel, levantando la vista hacia ella. «¿De que descubriera que la mujer de la que me enamoré estaba conectada con las personas que trataron de matarme?» «Aterrorizada de perderte», respondió Clara honestamente, «y aterrorizada por Diego». «Gabriel, hay más». Gabriel la miró expectante, aunque su expresión seguía siendo fría. «El grupo sabe que sales hoy del hospital», continuó Clara. «Me presionaron para que les diera información sobre tu salida, sobre tu seguridad. Amenazaron a Diego, me amenazaron a mí». «¿Y?», preguntó Gabriel, su voz peligrosamente calmada. «Y les dije que no», respondió Clara. «Por eso estoy aquí, contándote todo, porque prefiero arriesgar nuestras vidas a traicionarte». Gabriel se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. «¿Nuestras vidas?», preguntó. «Clara,
¿Tienes idea de lo que has hecho? Sé que te he mentido, respondió Clara. Sé que he roto tu confianza. Pero Gabriel, te amo. Todo lo que sentimos juntos era real. Gabriel se giró hacia ella, y Clara pudo ver la lucha interna en sus ojos. ¿Cómo puedo saber qué era real y qué era parte de algún plan?, preguntó. ¿Cómo sé que no fuiste asignada para cuidarme específicamente? Porque no fue así, respondió Clara desesperadamente. Gabriel, yo elegí cuidarte. Elegí enamorarme de ti. Y ahora estoy eligiendo protegerte, incluso si eso significa perderte para siempre. Gabriel la miró durante un largo momento, y Clara pudo ver el dolor luchando contra algo más en su expresión. ¿Dónde están ahora?, preguntó finalmente. ¿Cuándo planean actuar? No lo sé exactamente, admitió Clara, pero dijeron que tenía hasta el mediodía para darles la información. Cuando no aparezca, van a asumir que los has traicionado, terminó Gabriel. Clara asintió. Gabriel se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos. Clara, mírame, dijo, su voz suavizándose ligeramente. ¿Hay algo más que no me hayas dicho? ¿Cualquier otra cosa? No, respondió Clara, mirándolo directamente a los ojos. Te he contado todo. Gabriel, sé que probablemente nunca podrás perdonarme, pero necesitaba que supieras la verdad. Gabriel la estudió durante un momento más. Luego se dirigió hacia el teléfono de la habitación. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Clara. Llamar al coronel Vega, respondió Gabriel marcando un número. Si ese grupo planea hacer algo hoy, necesitamos estar preparados. Mientras Gabriel hablaba por teléfono, Clara se sentó en la silla donde había pasado tantas horas leyéndole durante su coma. Todo parecía diferente ahora, cargado de una tristeza que sabía que la acompañaría durante mucho tiempo. Cuando Gabriel terminó la llamada, se acercó a ella. «Van a cambiar los planes de mi salida», explicó. «Y van a arrestar a tu hermano y a los otros». Clara asintió, sintiendo una mezcla de alivio y dolor por Diego. «Gabriel», dijo suavemente, «¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme?» Gabriel la miró con una expresión compleja. «No lo sé, Clara», respondió honestamente. «Ahora mismo no puedo procesar todo esto. Necesito tiempo». Clara sintió como si su corazón se rompiera en 1000 pedazos, pero asintió. «Lo entiendo», murmuró. «Solo quería que supieras que te amo». Eso nunca fue mentira. Gabriel no respondió, pero Clara pudo ver la lucha emocional en sus ojos antes de que sonara la puerta y entraran varios oficiales de seguridad. El día que había comenzado con la promesa de un nuevo comienzo se había convertido en el final de todo lo que había llegado a significar el mundo para ella. Los siguientes días fueron un torbellino de interrogatorios, declaraciones y una soledad que Clara nunca había experimentado antes. Diego y los otros miembros del grupo fueron arrestados esa misma tarde, y Clara tuvo que testificar sobre todo lo que sabía acerca de su hermano y las amenazas que había recibido. Gabriel había desaparecido de su vida tan completamente como si nunca hubiera existido. No había intentado contactarla, no había respondido a los mensajes que ella le había enviado suplicando una oportunidad para hablar. El silencio era más doloroso que cualquier palabra cruel que hubiera podido decirle. Clara había pedido una licencia en el hospital. No podía soportar caminar por los pasillos donde había conocido a Gabriel, pasar por la habitación donde se habían enamorado. En su lugar, pasaba los días en su apartamento, sintiendo como si estuviera viviendo en una niebla de dolor y arrepentimiento. Una semana después del arresto de Diego, Clara recibió una visita inesperada. El detective Ramírez estaba en su puerta, pero esta vez su expresión era diferente, menos oficial, más compasiva. «Señorita Velasco, ¿podemos hablar?», preguntó. Clara lo invitó a pasar preparándose para más preguntas sobre el caso. «Quería informarle que hemos completado nuestra investigación preliminar», comenzó el detective. «Su hermano va a enfrentar cargos, pero el fiscal está considerando reducir las acusaciones a cambio de su cooperación». Clara sintió un pequeño alivio. Al menos Diego no pasaría el resto de su vida en prisión. «¿Y los otros?», preguntó. «El capitán Herrero y sus asociados van a enfrentar cargos más serios», respondió el detective. «Pero, señorita Velasco, hay algo más que quería discutir con usted».
Clara lo miró expectante. Hemos estado investigando las afirmaciones del grupo sobre el general Montoro y su empresa, continuó el detective. Las acusaciones de equipos defectuosos, de contratos fraudulentos. No encontramos evidencia que las sustente. Clara sintió como si le hubieran quitado un peso enorme de los hombros. ¿Quiere decir que Gabriel es inocente?, preguntó. Completamente, confirmó el detective. Parece que su hermano y los otros fueron manipulados con información falsa. Alguien quería dañar al general Montoro y utilizó la frustración de exmilitares descontentos para hacerlo. Después de que el detective se fue, Clara se sentó en su sofá procesando la información. Gabriel no solo era inocente de los crímenes de los que lo habían acusado, sino que había sido víctima de una conspiración más grande, y ella había dudado de él, había mantenido secretos que habían destruido cualquier posibilidad de un futuro juntos. Esa noche, Clara tomó una decisión. No podía seguir viviendo en el limbo. Tenía que intentar hablar con Gabriel una vez más, aunque fuera solo para disculparse adecuadamente. Fue a la empresa de Gabriel al día siguiente, un edificio moderno en el distrito financiero de Madrid. La recepcionista la miró con curiosidad cuando pidió ver al general Montoro. ¿Tiene cita?, preguntó. No, pero soy Clara Velasco. Él me conoce, respondió Clara, sintiendo lo inadecuadas que sonaban sus palabras. Después de varios minutos, la recepcionista regresó. Lo siento, señorita Velasco, el general Montoro no está disponible. Clara había esperado esa respuesta, pero aún así dolía. ¿Podría darle un mensaje?, pidió. Solo dígale que lamento mucho todo lo que pasó, y que si alguna vez quiere hablar, estaré disponible. La recepcionista asintió educadamente, pero Clara dudaba que el mensaje llegara a Gabriel. Durante las siguientes 2 semanas, Clara intentó reconstruir su vida. Regresó al trabajo, se enfocó en sus pacientes, trató de seguir adelante. Pero cada día se sentía como si estuviera funcionando con piloto automático, viviendo sin realmente estar viva. Una tarde, mientras caminaba por el retiro después de su turno, Clara se sorprendió al ver a Gabriel sentado en un banco cerca del estanque. Su corazón se aceleró inmediatamente, pero se obligó a caminar lentamente hacia él. Gabriel la vio acercarse, pero no se levantó ni hizo gesto alguno para alejarse. «Hola», dijo Clara suavemente cuando llegó hasta él. «Hola», respondió Gabriel, su voz neutral. «¿Puedo sentarme?», preguntó Clara. Gabriel asintió, y Clara se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo distancia entre ellos. «Supe sobre la investigación», dijo Clara después de un momento, «sobre que las acusaciones contra ti eran falsas». Gabriel no respondió inmediatamente, mirando hacia el agua. «Parece que tu hermano y sus amigos fueron peones en el juego de otra persona», dijo finalmente. «Lo siento mucho, Gabriel», dijo Clara, su voz cargada de emoción. «Siento haber dudado de ti, siento haber mantenido secretos, siento todo el dolor que te causé». Gabriel se giró para mirarla por primera vez. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», preguntó. «No es que me mintieras. No es ni siquiera que tu hermano estuviera involucrado en el atentado». Clara lo miró esperando. «Es que no confiaste en mí lo suficiente para contarme la verdad», continuó Gabriel. «Después de todo lo que compartimos, después de todo lo que te dije sobre querer protegerte, ¿no creíste que podríamos enfrentar esto juntos?». Clara sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Tenía miedo», susurró. «Miedo de perderte, miedo de que Diego resultara herido, miedo de que todo se desmoronara. Y al final se desmoronó de todas formas», observó Gabriel. Clara asintió, incapaz de hablar. Gabriel se quedó en silencio por un momento. Luego se levantó del banco. «Clara», dijo mirándola una última vez, «necesito que sepas que no te odio, pero tampoco puedo continuar como si nada hubiera pasado». «Lo entiendo», logró decir Clara. Solo quería que supieras que te amé. Realmente te amé». Gabriel la miró con una expresión que Clara no pudo interpretar completamente. «Lo sé», dijo suavemente. «Yo también te amé». Y con esas palabras Gabriel se alejó, dejando a Clara sola en el banco, sabiendo que había perdido al amor de su vida por no haber tenido el valor de confiar en él cuando más lo necesitaba.
3 semanas después del encuentro en el retiro, Clara había caído en una rutina que la mantenía funcionando pero no viviendo. Trabajaba turnos dobles en el hospital, se ofrecía voluntaria para casos difíciles, cualquier cosa que mantuviera su mente ocupada. Pero las noches eran las peores, cuando el silencio de su apartamento se llenaba de recuerdos de Gabriel. Una mañana particularmente gris de noviembre, Clara estaba revisando los expedientes de sus pacientes cuando la supervisora de enfermería se acercó a su estación. «Clara, necesitas tomarte unos días libres», dijo María, una mujer mayor que había visto a Clara luchar durante las últimas semanas. «Estás trabajando demasiado, y eso no es saludable». «Estoy bien», respondió Clara automáticamente, aunque sabía que era mentira. «No, no lo estás», replicó María firmemente. «Ve a casa, descansa, haz algo que te haga feliz. Esa es una orden». Reluctantemente, Clara reunió sus cosas y se dirigió hacia la salida. Mientras esperaba el ascensor, se sintió súbitamente mareada. El mundo comenzó a girar a su alrededor y tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. «¿Estás bien?», preguntó una colega que pasaba por ahí. Solo un poco de mareo», murmuró Clara respirando profundamente. Pero cuando llegó a casa y el mareo persistió, acompañado de náuseas, Clara comenzó a sospechar algo. Con manos temblorosas, fue a la farmacia y compró una prueba de embarazo. 5 minutos después, mirando las 2 líneas rosadas, Clara se dejó caer en el suelo del baño, abrumada por una mezcla de alegría, terror y una tristeza profunda. Estaba embarazada. Estaba llevando al hijo de Gabriel, el hombre que la había amado y que ahora ya no formaba parte de su vida. Durante los siguientes días, Clara luchó con la decisión de si debía contarle a Gabriel o no. Técnicamente, él tenía derecho a saber, pero también había sido muy claro sobre no querer continuar con ningún tipo de relación. Tenía derecho a irrumpir en su vida con esta noticia. La decisión se tomó por ella cuando, una semana después, recibió una llamada inesperada. «¿Clara Velasco?», preguntó una voz femenina que no reconoció. «Sí, soy yo. Soy Ana Martínez, asistente del general Montoro. Él quería que supiera que se va a mudar fuera de Madrid por un tiempo indefinido. Dijo que si usted tenía algo importante que discutir con él, sería mejor hacerlo pronto». Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Gabriel se iba. Si no le decía sobre el bebé ahora, podría no tener otra oportunidad. ¿Podría decirle que necesito verlo?», preguntó Clara, su voz temblando. «Es muy importante». «Por supuesto. Mañana a las 6 de la tarde en su oficina, ¿estaría bien?». Clara aceptó y pasó el resto del día ensayando lo que le diría, cómo le daría la noticia. Al día siguiente, Clara llegó al edificio de la empresa de Gabriel con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el mundo podía escucharlo. Esta vez, la recepcionista la estaba esperando y la dirigió directamente al ascensor. La oficina de Gabriel estaba en el último piso, con ventanas que daban a toda la ciudad de Madrid. Cuando entró, Gabriel estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Al escucharla entrar, se giró. Se veía diferente, más delgado, con líneas de tensión alrededor de sus ojos que no habían estado allí antes, pero seguía siendo el hombre más hermoso que había visto en su vida. «Hola, Clara», dijo, su voz educada pero distante. «Hola, Gabriel». «Gracias por verme», respondió Clara permaneciendo cerca de la puerta. «Ana dijo que era importante», observó Gabriel, manteniéndose alejado de ella. Clara respiró profundamente, reuniendo todo su valor. «Gabriel, estoy embarazada», dijo simplemente. La reacción de Gabriel fue inmediata y dramática. Su rostro se puso pálido y tuvo que apoyarse contra el escritorio. «¿Estás segura?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Completamente segura», respondió Clara. «Es tuyo, Gabriel». De esa tarde en el hospital, antes de que todo se desmoronara, Gabriel se pasó las manos por el cabello, claramente tratando de procesar la información. «¿Por qué me lo dices ahora?», preguntó. «¿Por qué no antes?». «Porque no sabía si tenía derecho», admitió Clara. «Había sido muy claro sobre no querer continuar con ningún tipo de relación, pero cuando supe que te ibas de Madrid,
Tenías que decírmelo antes de que me fuera, terminó Gabriel. Clara asintió. Gabriel se acercó a ella lentamente, como si estuviera en trance. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «¿Estás bien? ¿Necesitas algo?». La preocupación genuina en su voz hizo que Clara sintiera un nudo en la garganta. «Estoy bien», respondió, asustada, pero bien. Gabriel se detuvo a unos pasos de ella, y Clara pudo ver la lucha interna en sus ojos. «Clara, yo...», comenzó, pero no terminó la frase. «Gabriel, no espero nada de ti», dijo Clara rápidamente. «Solo pensé que tenías derecho a saber. No tienes que cambiar tus planes, no tienes que involucrar en tu vida. Solo quería que supieras». Gabriel la miró durante un largo momento, y Clara pudo ver emociones contradictorias cruzando por su rostro. «¿De verdad crees que podría irme sabiendo que estás embarazada de mi hijo?», preguntó finalmente. «No lo sé», admitió Clara. «No sé qué esperar de ti». Gabriel se acercó más, y por primera vez desde que había descubierto la verdad sobre Diego, Clara pudo ver ternura en sus ojos. «Clara, lo que pasó entre nosotros, las mentiras, los secretos, eso me dolió profundamente», dijo. «Pero esto cambia todo». Clara sintió una chispa de esperanza, pero se obligó a no aferrarse a ella. «No quiero que sientas que tienes que estar conmigo por el bebé», dijo. «Un niño no debería ser la razón para forzar una relación». Gabriel levantó su mano como si fuera a tocar su rostro, pero se detuvo justo antes de hacerlo. «¿Y si no fuera solo por el bebé?», preguntó suavemente. «¿Y si fuera porque estos últimos meses sin ti han sido un infierno? ¿Y si fuera porque por más que traté de odiarte, de olvidarte, no pude dejar de amarte?». Clara sintió como si no pudiera respirar. «Gabriel», susurró. «No estoy diciendo que sea fácil», continuó Gabriel. «No estoy diciendo que pueda olvidar todo lo que pasó, pero estoy diciendo que quiero intentarlo. Por ti, por mí, por nuestro bebé». Clara sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Estás seguro?», preguntó. «Porque no podría soportar perderte de nuevo». Gabriel finalmente la tocó, secando sus lágrimas con sus pulgares. «Estoy seguro de que quiero intentarlo», respondió. «¿Tú quieres intentarlo?». Clara asintió, incapaz de hablar, y por primera vez en meses, cuando Gabriel la besó, Clara sintió como si finalmente hubiera regresado a casa. Los meses siguientes no fueron fáciles. Gabriel y Clara tuvieron que reconstruir su relación desde los cimientos, aprendiendo a confiar el uno en el otro nuevamente mientras se preparaban para la llegada de su bebé. Hubo conversaciones difíciles, momentos de duda, y noches donde ambos se preguntaron si estaban haciendo lo correcto. Pero también hubo momentos de pura magia, como la primera vez que Gabriel sintió al bebé moverse, cuando Clara tenía 5 meses de embarazo. Estaban sentados en el sofá de su nuevo apartamento. Gabriel había insistido en que Clara se mudara a un lugar más grande y seguro, cuando ella tomó su mano y la puso sobre su vientre. «Espera», susurró Clara. «Ahí». Gabriel sintió una pequeña patadita contra su palma y su rostro se iluminó con una expresión de asombro puro. «¿Eso es?», preguntó sin poder terminar la frase. «Es tu hija», respondió Clara sonriendo. «Ya es inquieta como su papá». Gabriel se acercó más, poniendo ambas manos sobre el vientre de Clara. «Hola, pequeña», murmuró. «Soy tu papá». Como si hubiera escuchado su voz, el bebé se movió de nuevo, y Gabriel se echó a reír con pura alegría. «Ya sabe quién eres», observó Clara, tocando suavemente el cabello de Gabriel. Gabriel levantó la vista hacia ella, y Clara pudo ver lágrimas en sus ojos. «Clara, te amo», dijo, su voz cargada de emoción. «Te amo a ti, y ya amo a esta pequeña más de lo que pensé que era posible». «Nosotras también te amamos», respondió Clara inclinándose para besarlo. En su 7º mes de embarazo, Clara recibió una visita inesperada en el hospital. Diego había sido liberado bajo libertad condicional y había venido a verla durante su turno. Se veía diferente, más delgado, con canas prematuras, pero sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. «Hola, hermana», dijo tímidamente. Clara lo abrazó sintiéndose aliviada de verlo bien. «¿Cómo estás?», preguntó estudiando su rostro. «Mejor»,
respondió Diego honestamente. La prisión me dio tiempo para pensar, para entender las cosas que hice mal. Clara, vine a pedirte perdón. Clara sintió lágrimas en sus ojos. Diego, no, déjame terminar, la interrumpió. Lo que hice fue imperdonable. Te puse en peligro a un hombre inocente y casi destruyo tu felicidad. No espero que me perdones, pero quería que supieras que lo siento profundamente. Clara tomó sus manos. Ya te he perdonado, dijo suavemente. Eres mi hermano. Cometiste errores, pero todos los cometemos. Diego miró el vientre prominente de Clara. ¿Él lo sabe? ¿Sobre el bebé? Por supuesto, respondió Clara. Diego, Gabriel y yo estamos juntos. Estamos reconstruyendo nuestra relación. Diego se veía sorprendido. Después de todo lo que pasó, ¿te perdonó? Nos perdonamos mutuamente, corrigió Clara. El amor real requiere perdón, Diego, y a veces requiere segundas oportunidades. Esa noche, Clara le contó a Gabriel sobre la visita de Diego. Gabriel escuchó en silencio, y Clara pudo ver que estaba procesando la información cuidadosamente. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó finalmente. Aliviada, admitió Clara. He extrañado a mi hermano. Sé que lo que hizo estuvo mal, pero sigue siendo familia. Gabriel asintió lentamente. ¿Te gustaría que lo conociéramos?, preguntó. Después de que nazca el bebé, cuando las cosas se hayan calmado. Clara lo miró con sorpresa. ¿Harías eso?, preguntó. Clara, tu hermano va a ser el tío de nuestra hija, respondió Gabriel. Si está genuinamente arrepentido, si está intentando cambiar, entonces creo que merece una oportunidad. Clara se acercó a él, conmovida por su generosidad. Te amo tanto, murmuró contra su cuello. Y yo te amo a ti, respondió Gabriel, acariciando su espalda. A las 2. 2 semanas después, Clara entró en trabajo de parto durante su turno en el hospital. Gabriel llegó en tiempo récord, encontrándola en la sala de partos rodeada de colegas que se habían convertido en familia. ¿Cómo estás?, preguntó tomando su mano. Asustada, admitió Clara entre contracciones, pero emocionada. Gabriel se quedó con ella durante todo el proceso, susurrándole palabras de aliento, recordándole lo fuerte que era, lo orgulloso que estaba de ella. Cuando finalmente escucharon el primer llanto de su hija, ambos se echaron a llorar. «Es perfecta», murmuró Gabriel mirando a la pequeña que acababa de llegar al mundo. «Esperanza», dijo Clara, recordando la conversación que habían tenido meses atrás sobre nombres. «Se llama Esperanza». Gabriel besó la frente de Clara. Luego miró a su hija con una expresión de asombro total. «Hola, Esperanza», susurró. «Bienvenida al mundo, mi amor». Esa noche, mientras Clara descansaba y Gabriel sostenía a Esperanza junto a la ventana del hospital, mirando las luces de Madrid, reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta allí. Había despertado del coma para encontrar el amor, lo había perdido por secretos y mentiras, y lo había recuperado a través del perdón y la segunda oportunidad. Ahora tenía una familia, algo que nunca había pensado que tendría. «¿Sabes qué, pequeña?», le murmuró a Esperanza. «Tu mamá me salvó la vida. No solo cuando estaba en coma, sino cuando me enseñó lo que significa realmente amar a alguien». Clara abrió los ojos desde la cama, escuchando sus palabras. «Y tú me enseñaste lo que significa ser perdonado», dijo suavemente. «Lo que significa tener una segunda oportunidad». Gabriel se acercó a la cama, sentándose cuidadosamente al lado de Clara con Esperanza en sus brazos. «¿Estás lista para esto?», preguntó. «Para toda una vida juntos». Clara sonrió tocando la mejilla de su hija y luego la de Gabriel. «Más que lista», respondió. «Estoy emocionada por nuestra vida juntos». Y en ese momento, con su hija durmiendo pacíficamente entre ellos y el futuro extendiéndose ante ellos lleno de posibilidades, tanto Gabriel como Clara supieron que habían encontrado exactamente donde pertenecían. Un año después del nacimiento de Esperanza, Gabriel y Clara habían encontrado un ritmo de vida que los llenaba de felicidad. Gabriel había reducido significativamente su carga de trabajo para estar más presente con su familia, y Clara había decidido trabajar medio tiempo para poder disfrutar más de su hija. En una tarde dorada de primavera, Gabriel llegó a casa con una sorpresa.
Clara estaba en el jardín de su nueva casa en las afueras de Madrid, viendo a Esperanza, que ya caminaba con pasos tambaleantes, perseguir mariposas entre las flores. «¿Cómo están mis dos mujeres favoritas?», preguntó Gabriel, acercándose para besar a Clara y luego alzar a Esperanza en sus brazos. «¡Papá!», exclamó Esperanza, aplaudiendo con sus manitas regordetas. Gabriel se derritió cada vez que escuchaba esa palabra. Después de una vida de disciplina militar y frialdad emocional, la risa de su hija había despertado en él una ternura que no sabía que poseía. «Tengo algo para ti», le dijo a Clara, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Clara sintió que su corazón se aceleraba. «Gabriel, ¿qué es esto?». «Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió Gabriel, arrodillándose en el césped con Esperanza todavía en un brazo. «Clara Velasco, tú me despertaste no solo del coma, sino a la vida real. Me enseñaste lo que significa amar sin condiciones, lo que significa perdonar, lo que significa construir algo hermoso a partir de las cenizas». Clara tenía lágrimas en los ojos mientras Gabriel abría la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante. «¿Quieres casarte conmigo?», preguntó. «¿Quieres ser oficialmente mi familia para siempre?». «Sí», susurró Clara, extendiéndole la mano temblorosa. «Sí, por supuesto que sí». Gabriel deslizó el anillo en su dedo, luego se levantó para besarla, con Esperanza riéndose entre sus brazos como si entendiera la importancia del momento. «¡Anillo!», exclamó Esperanza, señalando la mano de Clara, haciendo reír a sus padres. «Sí, mi amor», le dijo Clara. «Papá le dio un anillo a mamá». Esa noche, después de acostar a Esperanza, Gabriel y Clara se sentaron en su terraza, planeando su boda. «Quiero algo pequeño», dijo Clara. «Solo nuestros amigos más cercanos, familia». «¿Incluido Diego?», preguntó Gabriel. Clara lo miró con sorpresa. En el último año, Diego había mantenido contacto regular con ella, pero las interacciones con Gabriel habían sido limitadas y algo tensas. «¿Te gustaría que estuviera ahí?», preguntó Clara. Gabriel consideró la pregunta cuidadosamente. «Sí», respondió finalmente. «Clara, él es parte de tu historia, parte de lo que te hizo ser quien eres. Y aunque lo que hizo estuvo mal, veo cómo ha cambiado. Merece estar en nuestro día especial». Clara se acercó más a él en el sofá. «¿Cómo es posible que te ame más cada día?», murmuró. Gabriel sonrió, atrayéndola hacia él. «Porque cada día descubrimos algo nuevo sobre nosotros, algo nuevo que amar». La boda se celebró 3 meses después en una pequeña iglesia cerca de su casa, seguida de una recepción en el jardín donde se habían comprometido. Clara llevaba un vestido color marfil que realzaba su belleza natural, y Gabriel no pudo contener las lágrimas cuando la vio caminar hacia el altar. Diego estuvo allí, visiblemente emocionado de ver a su hermana tan feliz. Durante la recepción se acercó a Gabriel. «Gracias», le dijo simplemente, «por darle una segunda oportunidad a mi hermana y por darme una segunda oportunidad a mí». Gabriel le extendió la mano. «Somos familia ahora», respondió. «Eso significa que cuidamos los unos de los otros». Mientras bailaban su primera danza como esposos, con Esperanza durmiendo en brazos de una tía, Clara miró a Gabriel con ojos llenos de amor. «¿Qué estás pensando?», preguntó Gabriel. «Estoy pensando en lo extraña que es la vida», respondió Clara. «Hace 2 años yo era solo una enfermera cuidando a un paciente en coma. Nunca imaginé que ese paciente se convertiría en el amor de mi vida». Gabriel la hizo girar suavemente. Luego la atrajo de vuelta hacia él. «Y yo nunca imaginé que despertar del peor momento de mi vida me llevaría al mejor momento de mi vida». «¿Sin arrepentimientos?», preguntó Clara. «¿Ni siquiera sobre las partes difíciles?». Gabriel la miró directamente a los ojos. «Ni uno solo», respondió con convicción. «Cada momento difícil nos trajo hasta aquí. Cada error, cada dolor, cada lágrima valió la pena para llegar a este momento contigo». Clara se puso de puntillas para besarlo, sabiendo que tenía razón. Su historia no había sido perfecta, pero había sido real, auténtica, y los había llevado a un amor más profundo y verdadero de lo que cualquiera de los dos había soñado posible. 5 años después de su boda, Gabriel y Clara habían construido una vida que superaba todos sus sueños.
Su casa en las afueras de Madrid se había convertido en un hogar lleno de risa, amor y nuevas aventuras. Esperanza, ahora de 6 años, era una niña vivaz y curiosa que había heredado la determinación de su padre y la compasión de su madre. Una mañana de sábado, Gabriel despertó antes que el resto de su familia y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Era algo que había convertido en tradición. Los sábados por la mañana eran su tiempo especial para mimar a sus 2 mujeres favoritas. Mientras preparaba tortitas, las favoritas de Esperanza, reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. El hombre que había sido antes del atentado parecía un extraño ahora. Aquel Gabriel había estado obsesionado con el éxito, con el control, con mantener distancia emocional. Este Gabriel había aprendido que la verdadera fuerza venía de la vulnerabilidad, que el verdadero éxito se medía en sonrisas y abrazos, no en cifras de negocios. «Huele delicioso», dijo Clara, apareciendo en la cocina en camisón, con el cabello despeinado y una sonrisa somnoliente. Gabriel se acercó a ella, rodeándola con sus brazos y besándola suavemente. «Buenos días, mi amor», murmuró contra sus labios. «Buenos días», respondió Clara, acurrucándose contra su pecho. «¿Ya está levantada la señorita?» Como si hubiera escuchado su nombre, Esperanza apareció corriendo en la cocina, todavía en pijama, con su cabello oscuro, tan parecido al de Gabriel, formando una maraña adorable. «¡Papá! ¡Mamá!», exclamó, saltando hacia Gabriel, quien la alzó sin esfuerzo. «Buenos días, princesa», dijo Gabriel, haciéndola girar en el aire, provocando carcajadas de deleite. Mientras desayunaban juntos en la mesa de la cocina, Esperanza les contó sobre el sueño que había tenido, algo sobre princesas y dragones que eran en realidad amigables, y Gabriel y Clara intercambiaron miradas llenas de ternura. «Papá», dijo Esperanza de repente, «¿por qué siempre le dices a mamá que ella te despertó?» Gabriel y Clara se miraron, sorprendidos por la pregunta perspicaz de su hija. «Bueno», comenzó Gabriel, pensando en cómo explicárselo a una niña de 6 años. «Antes de conocer a tu mamá, papá estaba dormido. No físicamente, pero mi corazón estaba dormido. Y cuando conocí a mamá, ella despertó mi corazón y me enseñó cómo amar». «¿Como en los cuentos de hadas?», preguntó Esperanza, con los ojos brillantes. «Exactamente como en los cuentos de hadas», confirmó Clara tomando la mano de Gabriel, «excepto que nuestro cuento es real». Esa tarde, mientras Esperanza jugaba en el jardín, Gabriel y Clara se sentaron en el porche, observándola con esa mezcla de amor y asombro que nunca había disminuido. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Gabriel de repente. Clara lo miró con curiosidad. «¿Debería saberlo?» «Hace exactamente 7 años que desperté del coma», dijo Gabriel. «Hace 7 años que abrí los ojos y te vi por primera vez». Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «7 años», murmuró. «Parece una vida entera y al mismo tiempo como si fuera ayer». Gabriel se levantó y le extendió la mano. «Ven conmigo», dijo. «Hay algo que quiero mostrarte». Intrigada, Clara tomó su mano y lo siguió al interior de la casa, luego escaleras arriba hasta su habitación. Gabriel fue hacia el armario y sacó una caja que Clara nunca había visto antes. «¿Qué es eso?», preguntó. Gabriel abrió la caja revelando cartas, fotografías y recortes de periódicos. «Todo lo que guardé del tiempo que estuve en el hospital», explicó, «incluidas las notas que escribías en mi historia clínica, las flores que me traías, el libro de poemas que me leías». Clara tomó una de las notas reconociendo su propia letra. Era un registro médico rutinario, pero en los márgenes había escrito pequeños comentarios personales. «Hoy cantó mientras cambiaba las vendas. Parece más tranquilo cuando llueve. Espero que sueñe con cosas bonitas». «Las guardaste todas», susurró Clara emocionada. «Cada una», confirmó Gabriel, «porque desde el momento en que desperté, supe que eras especial y quería tener un recuerdo de cada momento que habías pasado cuidándome». Clara se acercó a él, mirándolo con ojos llenos de amor. «Gabriel Montoro», dijo, «eres el hombre más romántico del mundo». «Solo contigo», respondió Gabriel atrayéndola hacia él. «Solo contigo despierto este lado de mí». Se besaron con la pasión de recién casados, pero con la profundidad de un amor que había sido probado y fortalecido por el tiempo
y las adversidades. «Mamá, papá», los llamó Esperanza desde abajo. «Vengan a ver las flores que encontré». Se separaron, riéndose, y bajaron corriendo para ver el descubrimiento de su hija. Esa noche, después de acostar a Esperanza, Gabriel y Clara se quedaron despiertos en la cama, hablando sobre sus sueños para el futuro, sus planes para expandir la familia, los viajes que querían hacer juntos. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo Clara, acurrucada contra el pecho de Gabriel. «¿Qué?», preguntó Gabriel acariciando su cabello. «Que este es solo el comienzo», respondió Clara. «Tenemos toda una vida por delante para amarnos, para crear recuerdos, para ver crecer a Esperanza, para envejecer juntos». Gabriel sonrió en la oscuridad. «Toda una vida de estar despierto», murmuró. «Despierto al amor, despierto a la felicidad, despierto a todo lo que realmente importa». Y mientras se quedaban dormidos esa noche, abrazados en la casa que habían convertido en hogar, tanto Gabriel como Clara sabían que habían encontrado algo que muchas personas buscan toda la vida sin encontrar: un amor verdadero, profundo e incondicional que los había transformado a ambos y que los acompañaría por el resto de sus días. El hombre que había despertado del coma hacía 7 años había encontrado mucho más que la conciencia. Había encontrado la vida misma en los brazos de la mujer que nunca dejó de creer en él. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.